Hola, buenas tardes. Voy a explicar cómo se realizó esta práctica. En este caso, acá tenemos un circuito trifásico donde está la carga, está en estrella, y podemos ver que hay una serie de batímetros conectados. Tenemos cuatro. El primero y el tercero, como podemos observar, está configurado en la forma de dos batímetros. Esta se utiliza para medir la potencia activa, el 1 y el 3. En cambio, el 2, como vemos, está conectado y la bobina pasa por la línea 1, la de corriente, y su voltaje está conectado a las líneas 2 y 3. Como está conectado a las 2 y 3, esta configuración en específico se utiliza para calcular la potencia reactiva. La suma de estos dos me va a dar la potencia activa del circuito y este solo me va a dar la reactiva. Y tenemos este cuarto simplemente me va a dar la potencia activa de la carga. Podemos ver, como aquí lo dije anteriormente, que estas tres me van a medir potencia activa utilizando los podemos ver que W1 y W2 me van a medir la potencia activa y W3 me va a medir la potencia reactiva. Esto lo vamos a hacer utilizando 3. Con esto vamos a poder hallar todas las potencias. Y este es W4 que me va a medir solamente la potencia activa de una de las fases de esta carga. Entonces, para hallar primero lo que tenemos que hacer es que nos están dando la potencia y el factor de potencia. Con la potencia y el factor de potencia, que sabemos que está en atraso porque es una carga inductiva, vamos a hallar el valor de S, que es la potencia compleja. Con esta potencia compleja, con el factor de potencia, vamos a hallar el ángulo. Hallando este ángulo, esto lo hacemos con el arcoseno del factor de potencia, que en este caso es 0.9. El ángulo es positivo porque está en atraso. Y utilizamos fasores. Agarramos el valor de S, que lo calculamos acá arriba, y le agregamos el fasor, y en rectangular nos va a dar esto. Acá tenemos la potencia real o activa y la potencia reactiva. Entonces, ya tenemos los valores de la potencia real y la reactiva. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en este caso este sistema es balanceado, porque acá nos dice que las líneas son equilibradas, que se encuentran equilibradas con secuencias positivas de 220, lo que va a cambiar es el vector. Entonces, para hallar el valor de W4, como está conectado a una fase, que está acá, lo que vamos a hacer es dividir la potencia esta entre 3. O sea, la potencia total, 48 vatios entre 3, y ahí me daría la medición que está en este batímetro, que sería 16 kilovatios. Y ya tendríamos esa medida. En el otro caso, tenemos el 1 y el 3, que miden potencia activa, y el W2, batímetro 2, que es el que me va a medir la reactiva. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que en la medida del 2 está prácticamente directa. Yo ya tengo el valor de Q, de la potencia reactiva del circuito. Lo que voy a hacer es que la divido entre raíz de 3 y con eso voy a tener la medición que me da el batímetro 2, que es el que me está midiendo potencia reactiva. Ya con esa potencia reactiva, ya tengo la medida esta. Ahora vamos a hallar los del batímetro 1 y 3. Primero tenemos los voltajes que van los voltajes de fase. Entonces, posteriormente voy a hallar mis voltajes. Tenemos los voltajes de línea, que en este caso son 220
voy a proceder a hallar los voltajes de fase. Con esos dos voltajes de fase, yo voy a proceder a calcular la corriente con esta fórmula que tengo que se hace con la potencia y el factor de potencia. Ya con esta corriente yo procedo a calcular junto a los voltajes de fase, a calcular las potencias de las lecturas de 1 y 3. Entonces tengo que la potencia del vatímetro 3 es 30.711,52 y la otra, la del 1, es 17.290,25 vatios. ¿Cómo compruebo que eso está bien? Si yo sumo estas dos potencias, que son activas, me deberían dar los 48 kilovatios o 48.000 vatios. Esta pequeña diferencia que está aquí se da debido a los cálculos, y si multiplico raíz de 3 por la lectura del batímetro 2, que es el que está midiendo potencia activa, me debería dar esto. Entonces aquí tengo ya el resultado final, que sería la potencia compleja del circuito, que en este caso sería idéntica a la que tenemos acá, ya que 160.000 entre 3 es aproximadamente 53.3 kiloamperes. Para concluir, podemos decir que utilizar estos métodos es de gran utilidad para medir las potencias de cualquier circuito trifásico, y utilizar los mismos dependerá de las cargas que sean utilizadas, si están balanceadas o desbalanceadas, si están en delta o en estrella. Y que en este circuito utilizamos 4 batímetros. 2 se utilizaban para medir la potencia activa, uno para medir la reactiva, y otro que se utilizaba para medir una de las cargas. Usar este tipo de mediciones nos ayudará a hacer más fáciles a calcular el consumo y cómo están funcionando de nuestros circuitos que son alimentados con trifásico. Además, esto nos permitirá hallar valores como el factor de potencia, y vemos cómo aquí en este caso utilizamos el método de los 2 batímetros para hallar la activa y un batímetro para hallar la reactiva.